puntualmente el fin de semana. Francesco Gazzella, tú nos cuentas más. ¿Cómo están? Muy buenos días. Cuando son las 9:07 queremos que traer un tema que la verdad de las cosas nos sorprende y para mal. Estamos hablando de un descubrimiento que comenzó el día de ayer en la madrugada, pero que vino a cristalizar probablemente la semana de los hallazgos más brutales y terribles en el último tiempo. Y tiene que ver con una serie de muertes que fueron cuerpos derechamente encontrados en autopistas, otras personas que murieron con enfrentamientos entre bandas rivales y particularmente la del día de ayer. Una persona que, y perdón lo que voy a decir, pero es tal cual, fue encontrada su cuerpo en 3 lugares distintos, partiendo por la Alameda, estación central. Allí, en una bolsa, taxistas encuentran parte, insisto, de su cuerpo, encuentran su dorso y encuentran que esta parte de su cuerpo, de un cuerpo, digamos, no tenía cabeza. Así comienza esa historia con el llamado a la policía. Insisto, una semana, este es el cierre de una semana en que hemos encontrado cuerpos de personas, lamentablemente, en distintos sectores de la región metropolitana. Sí, es que más allá del hallazgo macabro en distintos lugares, esto tiene que ver también probablemente con un mensaje, porque no es que se cometa el crimen y el cuerpo se entierre o se desaparezca, queda en la vía pública, en una de las calles más transitadas de nuestro país, y ahí quizá hay un mensaje que se intenta dar a conocer. Vamos a tomar contacto con Rodrigo Pérez, que tiene más antecedentes de toda esta historia, y es importante destacarlo, Rodrigo. Sabes que nosotros no podemos perder la capacidad de asombro y definitivamente estas cosas no pueden seguir ocurriendo en el país. ¿Quiénes están detrás de esto, Rodrigo? Aquí hay un mensaje claro. ¿Y por qué? Porque vamos a analizar lo que ocurrió. Nosotros estamos en el primer punto, el hallazgo inicial, cerca de las 3:30 de la mañana aproximadamente, y en plena Alameda, como ustedes bien lo señalaban, justamente por este sector. Nosotros estamos en Abate Molina con Alameda, en dirección hacia el oriente. Y frente a este portón azul, aproximadamente a esta altura, se encuentra entonces lo que es una bolsa, una suerte de bolsa que por alguna razón, usted sabe, ¿no? A esa hora de la madrugada, un vehículo pasó por encima. Al pasar por encima llamó la atención de un taxista que venía, como este vehículo que está circulando justamente al frente de nosotros, se detiene, prende su intermitente y se queda observando. Y por detrás viene otro taxista, cuya cámara nosotros compartimos también en la nota de Tele 13 Central, y al acercarse ve entonces, lamentablemente, esparcidos por este sector los restos de lo que aparentemente parecía ser un hombre. Llaman a la policía y se acercan hasta este sector. ¿Por qué te digo yo que es un mensaje? Está lleno de cámaras. Es la avenida principal de nuestro país. Vamos a ver justamente esos detalles también. Y por eso, no es que a ellos les haya dado lo mismo que ha registrado, es precisamente quizás que supieran quiénes estaban detrás de esto. Ahora, ¿cómo es el barrio, Rodrigo? Cuéntanos un poco, claro, es muy comercial, pero también residencial. Y tiene seguridad, ahí están las cámaras que tú nos estás mostrando. Exactamente. Frente a donde dejaron la bolsa es un edificio que evidentemente estaba cerrado, pero aquí hay otro edificio residencial, es la comunidad Alameda, una suerte de cité, y también este edificio que tiene cámaras de seguridad. Mira, 1, 2, vimos otra más allá, 3, o sea, al menos 3 cámaras de seguridad justo frente del lugar en donde fue arrojado. Esta cámara específicamente, esa Darwin por favor, es muy probable que haya podido observar hasta este sector. Rodrigo. Muéstrame la señal, Darwin, que es justamente el sector donde fue arrojado. Esto es una señal, José. Eso es evidente. Al menos para la policía lo está investigando de esa manera. La pregunta es ¿una señal para quién? Porque si es para una banda rival, no sé, me parece muy curioso porque es en la Alameda. Yo creo que no hay nadie que no haya pasado por ahí 1000 veces. Es en la Alameda, es en la calle, no en la vereda ni detrás de la esquina, no, en la calle, con cámaras de seguridad. Debe ser una de las arterias más vigiladas probablemente del país, y resulta que llega y con una desfachatez tremenda se deja este cuerpo, digamos, de esta persona víctima, ¿no? En la mitad de la calle. ¿Para quién es el mensaje? ¿Es para una banda rival? ¿Es para la autoridad? ¿Es para nosotros? ¿Para todos? ¿Para quién es el mensaje? Déjame preguntarle, Rodrigo. Eso es justamente lo que se está investigando. Estamos con el ex prefecto de la brigada, o sea, de la PDI, don Héctor Arenas.
para preguntarle cómo está. Buenos días. Buenos días. Héctor, bueno, ¿para quién es el mensaje? Porque todo parece indicar que se trata un poco de eso también. Mira, aquí se podrían plantear 4 hipótesis. Primera, que hay un problema en una banda criminal colombiana interno que está generando estas situaciones. La segunda, que hay una pugna entre bandas de colombianas que son distintas bandas criminales. Ya voy a ir explicando después que hay antecedentes en torno a esa hipótesis. La tercera es que una banda criminal colombiana está entrando en pugna con una banda, por ejemplo, venezolana, que podría ser la tercera. Y la cuarta sería, bueno, la de la causa desconocida, digamos, que no sabemos qué es lo que pasa. Aquí lo importante es observar que en las últimas 3 semanas se han estado registrando homicidios de ciudadanos colombianos jóvenes. Hay un caso que se está investigando que ocurrió hace 3 semanas en la zona sur. Está el segundo caso de un joven de 23 años de nacionalidad colombiana que apareció en avenida, en la carretera Libertadores. Sí. Y está este tercer caso que también sería colombiano. Ya, pero para agregarle, porque vamos a entrar en cada uno de esos puntos, te dice que trae antecedentes, pero efectivamente, autopista Los Libertadores, después la ruta 78. Para agregarle a esta semana la muerte de estos 2 jóvenes, 16 y 17 años, que estaban haciendo un portonazo y fue fallido, y los terminan asesinando. Dicho todo eso, aquí estamos hablando de la Alameda misma. Entonces, cuando el repe se pregunta para quién es el mensaje, yo creo que también tenemos que agregarle a esto que frente a la serie de hechos que estoy relatando, se pronunció la autoridad política. Se pronunció la ministra del Interior, subsecretario del Interior, en conjunto con las policías, en cada caso diciendo que esto es grave, gravísimo, que tenemos que buscar la manera de que esto no se repita, de anticiparnos. Entonces, quiero decir, estas personas saben que también le están entregando un mensaje a la autoridad que los va a perseguir después. Por eso digo yo, es la Alameda, en la calle. No es en un rincón, detrás de un basurero. Una copia de basura, claro. O sea, es en la calle. Por eso. Lo dejan en la calle. Pero, ¿para qué? Para que sea encontrado. Sí. Claro, para que nos escandalicemos todos. Exacto. Y para que nos horroricemos todos. Entonces, ¿el mensaje es solo para la otra banda? Mira, es que no tienen mucho... No se preocupan mucho de eso. Fíjate que en todos los casos que han ido apareciendo, que están atados, que esa es la característica de la mayoría de ellos, están con sus manos atadas, los dejan en lugares que van a ser encontrados, no se toman mayor molestia. Aquí la diferencia, obviamente, está porque se seccionó, ¿cierto? Y se repartió. Ahora, habría que ver cuál es la relación que se podría establecer geográficamente entre los lugares de hallazgo y eventual funciones de alguna otra banda criminal que esté operando ahí. Héctor, pero aquí hay una clara intención porque usted dice es que ni siquiera se toman el trabajo de esconder el cuerpo. Exacto. Porque aquí el mensaje me da la sensación de que es bien claro. Es primero visibilizar el crimen. Sí, claro. Segundo, intimidar. Mira de lo que somos capaces de hacer. Sí. Porque además, una cosa es cometer un crimen y otra, que es horrorosa, es cómo lo cometen, es la forma. Sí. Por eso cuando además vemos un cuerpo desmembrado, es para horrorizarnos. Ni siquiera ya, oye, aquí la palabra sorprendernos queda pero chica, porque esto es horrorizante. Es muy centroamericano esto, ¿eh? Esto, bueno, lo vi muchas veces fuera del país. Es lo mismo que ocurría con las maras, por ejemplo, es exactamente lo mismo mensaje. En el centro de Guatemala de repente parecía una cabeza de alguien que querían mandarle un mensaje del sistema penitenciario, por ejemplo. Evidentemente aquí podríamos pensar de que hay un mensaje claro. Mira, quiero dejar en claro que hay una pugna en este momento entre 2 grupos de colombianos, 2 bandas criminales. Uno, los espartanos, con una banda que es nueva, que se autodenomina Los Chiquillos, que no está dentro del radar todavía porque es nueva. Son 2 pugnas de bandas colombianas. Colombianas. Que están en este momento. Hay amenazas por intermedio de... Se están disputando el centro de Santiago, la Alameda, por eso el mensaje mismo... Claro, es que van... mira, no solamente eso, hay problemas de tráfico de drogas. Se supone que los de una banda mataron a uno de los sujetos de la otra. ¿Venganza? ¿Vendetta? Exactamente. Eso es lo que hay
en este momento que podría, lo planteo como una hipótesis, porque nos faltan muchos antecedentes para entender. Aquí hay que observar qué es lo que va a ocurrir en la semana siguiente. Como ya he señalado, han ocurrido en las últimas 3 semanas muertes de personas jóvenes colombianas. Hay que ver qué es lo que va a seguir, si esto se detiene o pasa a un nivel mayor. Es que esto no es una... a ver, lo que estamos viendo es una carnicería. O sea, discúlpenme la frase, pero lo digo de frente, Mario. O sea, estamos viendo cuerpos desmembrados que están siendo repartidos en distintos lugares. Yo me imagino que también en los lugares donde los depositan, las distintas partes de los cuerpos, también tiene mucho que ver con el territorio que quieren marcar. Exacto. Porque, o sea, en la mitad de la Alameda. Che, ¿el otro dónde apareció? La otra parte. En Cóndor con Isabel y el otro me parece. Entonces, que estamos viendo, digamos, que están plantando los cuerpos en ciertos lugares como diciendo, hey. No es al azar. No es al azar. Entonces estamos con una carnicería en ciernes, porque esto todavía puede pasar y esto puede empeorar. O sea, porque no es que escalar, este caso y con este caso vamos a estar meses tratando de buscar los responsables. No, aquí lo más probable es que en unos días más encontremos otra cosa. Lo digo responsablemente, porque así están operando. Exacto. Y que puede ser en respuesta o en venganza a lo que ocurrió hoy día. O este fin de semana, perdón. Claro, ojalá que esto haya llegado a un punto, que este es el punto máximo y decaiga, que puede ser una posibilidad. ¿Pero qué cree usted? O sea... ¿Qué le dice su cabeza experta y su corazoncito respecto a esto? Va a ser lo que se podría registrar otro incidente que, digamos, que ya claramente daría luces hacia dónde hay que apuntar lo que está ocurriendo. Si uno muere, fallece, encontramos fallecido a otro ciudadano colombiano, evidentemente hay un problema ahí que hay que... hay que ponerle ojo y atacar. Pero de todas maneras, al margen de que usted diga que efectivamente quizá en otros países uno puede encontrar la cabeza de alguien por ahí, no tengo idea. Sí. El hecho, este caso llama poderosamente la atención, entiendo, en cuanto a quienes están investigando, porque una cosa es encontrar cuerpos en sábanas o bolsas como había pasado a principios de semana, y otra que el mismo día, en horarios distintos, pero las cámaras parece que nos señalan que de manera no tan distante un hecho del otro, se fue dejando este cuerpo, estas partes. Sí. Y eso llama poderosamente la atención. No es como que de un minuto, porque uno podría haber pensado que quizás pasaba un tiempo y encontraba otro. No, esto está pensado para que la prensa también se haga cargo. Obvio. Claro. Sí, eso es. Porque obviamente es muy noticioso que se vaya encontrando por partes, comillas, perdón, así suena. Que además es muy es desafiante y es muy desafiante a la autoridad, porque en el fondo es reírse en la cara. Lo hicieron en un lugar que es muy transitado, que está lleno de cámaras de seguridad. Entonces, claramente ahí también hay una sensación de impunidad en la que actúan estos tipos. Sí. Mapeemos el hallazgo, porque yo creo que es súper interesante ver cuál es el territorio. Mira, Rodrigo se está ubicando también en la zona para que la conozcamos en terreno este detalle, pero aquí por lo menos tenemos una imagen satelital, de altura, cenital, para conocer más o menos el barrio. Esta es la avenida Libertador Bernardo O'Higgins, ustedes lo saben, con Abate Molina. Entonces, fíjense ustedes que tampoco es que haya sido, digamos, en algún sector de la Alameda más o menos escondido, no, efectivamente los autos pasaban justamente a la hora que se encuentra parte de este cuerpo. Y la otra gráfica que tenemos preparada para ustedes es para indicar también otro sector de la comuna. Bueno, esto fue en Estación Central, pero estamos hablando particularmente de lo que significa, ¿no?, el eje Providencia-Alameda. Y aquí tenemos ya la imagen. Esto es una avenida Santa Isabel con calle Serrano. Exacto. También, no solamente archiconocido el barrio, de mucho tránsito, Día del Patrimonio, era ayer. Mucho movimiento de personas, mucha gente en las calles, caminando. No era un día domingo normal. Claro, y si el primero fueron taxistas, después es pura presencia de vecinos, quienes encuentran y alerta, y también recolectores, pero quiero decir personas que se mueven siempre en el barrio y les toca vivir esto. Es muy residencial. Muy residencial, exactamente. Todo esto son. Sí, por eso es importante y el otro también... falta uno. Sí, hay otro más, pero estas son las gráficas que queríamos mostrar. Ahí hay una distancia, creo que de un máximo de 2 cuadras, donde se encuentra la cabeza y el otro resto del cuerpo está muy cercano. Y la parte más alejada es donde encuentran, digamos, la mayor cantidad del torso y qué sé yo. En la Alameda, digamos, en la parte, digamos, de mayor volumen. Aquí nunca hay que perder de vista eso también, que aquí lo que se está haciendo es solucionar un problema práctico, que es disminución de un volumen. Ahora, evidentemente,
Pero la disminución de un volumen no va a ser en la calle más transitada de Santiago, pues, Héctor. Sí, por eso la idea aquí, claramente, es que para ellos no, visibilizarlo. claro. En pantalla, en todo caso, tenemos, Héctor, ya que usted lo señalaba, la distancia entre los dos puntos finales, ¿ah? Sí. Porque es muy cercano. San Francisco con Cóndor, allí está. Exacto. Y lo que veíamos recién en Santa Isabel con Serrano. Están prácticamente pegados. Claro, la vuelta es más larga el primer punto, pero de todas maneras estamos hablando de un sector archirresidencial, como decía el Repe, y particularmente cercano de todas formas. Simple. Ahora, ¿qué es lo que hay que poner atención ahí? Digamos, las colonias extranjeras que viven ahí en el sector. Porque hay sectores que están, están mezclados con venezolanos, pero también hay colombianos. En Santa Isabel hay muchos CITES. Todavía quedan muchos CITES. Vamos a precisamente a ese sector. Está Rodrigo Pérez, se movió, ¿no? Rodrigo. Sí, claro. Sí, nos estamos desplazando, haciendo esta suerte de recorrido que pudieron realizar los homicidas, ¿no? Los criminales, ¿no? Que arrojaron este cuerpo de este hombre de 24 años de origen colombiano. Y lo que estamos haciendo nosotros, sin darnos cuenta y sin que ninguno de ustedes que han transitado por el centro de Santiago sepa, es atravesar fronteras invisibles. Claro. ¿Qué son las fronteras invisibles? Bueno, la policía en Colombia los conoce muy bien. Cuando, de hecho, me ha tocado reportear allá, lo que nos hablan en esos casos, ¿no? Es que las bandas comienzan a dominar, a generar un círculo de influencia. Esto está determinado por las calles. Estas cuadras generan fronteras invisibles y es por eso que probablemente nosotros estamos atravesando varias fronteras de al menos las 8 bandas principales que han sido identificadas en Santiago Centro, para entonces llegar hasta el segundo punto de hallazgo. ¿Por qué? Porque cerca de las 6 de la mañana aproximadamente hay un hombre que va cruzando la intersección de Santa Isabel con Serrano y al lado de la basura ve algo extraño. Nosotros vamos a llegar hasta ese punto para poder relatar justamente qué fue lo que ocurrió en ese lugar, también sumamente residencial. Domingo por la mañana, muy residencial, Santa Isabel con Serrano, pleno centro de la capital. Y estamos recorriendo nosotros ahora por Toesca, por donde probablemente transitaron también estos sujetos y el OS9 está apreciando esas cámaras. ¿Por qué? Porque iban a pie, según una de las cámaras de seguridad los pudo captar. Lo estamos viendo. Hay una que al menos fue entregada a los medios de comunicación y ustedes los están observando. ¿Cómo? Con total tranquilidad van entonces caminando estos 3 sujetos, uno de ellos con una caja en las manos y la deja al costado de la basura. Ahí lo estamos viendo. Y no salen corriendo. No. Salen caminando del lugar. Sí. No, como si esto fuera pan de cada día. Como si estuviera dejando ahí una bolsa de basura y a nadie le importa. Ahora, cuando empezamos a conversar sobre este tema, Héctor Arenas nos habla de pugna entre 2 bandas colombianas de narcotraficantes, los espartanos y los chiquillos. Héctor, ¿este crimen tendrá que ver con esa pugna entre estas 2 bandas colombianas? Como lo planteo como hipótesis. Ya. Ahora, evidentemente, se desconocen muchos antecedentes. Por ejemplo, si yo supiera tal vez el apodo que tiene el ciudadano colombiano que fue desmembrado, digamos, sí. Tal vez podríamos avanzar más en una hipótesis más certera. Solo sabemos que es un hombre de 24 años. No se ha entregado la identidad en forma pública, pero como señalo, se sabe por los últimos hechos es que han estado ocurriendo esta pugna y esta amenaza. Pero también, además, Héctor, por redes sociales. También hemos conocido antecedentes de que hay jefes que están pidiendo que sea colombiano el joven, le da lo mismo si pertenece a una banda o no pertenece a una banda, que sea inocente o culpable, le da lo mismo. O sea, lo que quiere es el sicariato de colombianos de cierta edad para el mensaje allá, y me da lo mismo si pertenece o no a la banda. O sea, estamos hablando de algo súper complicado, porque aquí, o sea, claro, quiero decirlo responsablemente, pero podría llegar a ser hasta peligroso tener 25 años y ser colombiano. O sea, aunque trabaje yo bien. No, pero siendo inocente. No, claro, pero aquí no estamos hablando de... Son personas que están de alguna... involucrados en delitos, que se conocen generalmente fuera de Chile y viajan acá y se reagrupan acá en pequeñas bandas criminales. Y eso es lo que está ocurriendo.
aquí no es que sea una banda, si ahí está el problema. Aquí hay muchos grupos de distintas nacionalidades. Cuando usted dice que aquí ya estamos viendo algo que de las últimas semanas, porque no solamente este caso tremendo que encontramos un cuerpo en 3 partes, digamos, sino otras personas asesinadas también dejadas ahí en las autopistas del mismo país. Exacto. Y jóvenes. Exactamente. ¿Qué estamos hablando entonces? ¿A quién están matando? Perdón que lo diga así. Se están matando a los soldados, a la base. ¿Por qué todos jóvenes? ¿Por qué todos de la misma? Es porque son bandas colombianas. O sea, si uno lo plantea de esa forma, tenemos 3 personas de la misma nacionalidad, jóvenes, falleciendo. Tiene que haber ahí un problema o interno o entre 2 bandas de la misma nacionalidad, ni siquiera con otra de otro país, que esa yo lo tiraría como una tercera hipótesis. Ahora, lo que sí llama la atención es los lugares donde aparece, porque son sectores que en algunas partes están más dominados por venezolanos, por ejemplo, que uno podría también pensar de que el mensaje va dirigido a ellos. Pero nunca hay que olvidar que cuando existe una disminución de volumen de esta forma de descuartizamiento, obedece a una cuestión práctica que es la de deshacerse un cadáver. Tampoco hay que... Tenemos, por ejemplo, el caso del ¿cómo se llamaba este joven que apareció en varias partes, en varios lugares? Hans Pozo. Hans Pozo. Sí. Ahí tenemos un caso típico. Ahora... Sí, pero don Héctor, yo entiendo perfectamente ese tema, o sea, de que hay que deshacerse del cuerpo. Pero una cosa es deshacerse del cuerpo de una forma práctica, pragmática, no sé, me imagino ir a cualquier parte, digamos, lejos del foco, digamos, pero en la Alameda... Claro, depende, a lo mejor si uno tiene mayores medios, uno le reviste mayor... Pero lo que sí llama la atención es un sitio de interés que ayer estaba verificando Carabineros que queda muy cerca de uno de los hallazgos. Entonces eso como que me rompe un poco el esquema. Porque están analizando un sitio de interés donde están recogiendo evidencia que está muy cercano al hallazgo, que es casi en la misma calle. Entonces, ahí opera más... traer a la policía al lugar que te interesa que no haya nadie. O sea, es como que... Pero puede ser... Claro, es que ahí como usted dice, son varias las tesis. Puede ser que justamente la banda rival esté llevando el cuerpo de la banda rival al lugar donde quiere que la policía investigue. O sea, me imagino yo que aquí puede haber... Claro. No, yo creo que va más porque esto lo arreglan entre ellos. Si no quieren que la policía investigue. Eso que quede claro. Ellos solucionan los problemas de esta manera, en forma violenta. Claro, tiene su propia ley. Esto está operando la ley de ellos en este momento. Ahora, la diferencia está que en Chile la policía investiga los hechos igual. No es como en los otros países. Porque en los otros países esto pasa a ser una estadística más. Porque no les importa mayormente tanto. Estos son los típicos. Es más, les soluciona un problema. Aquí en Chile Héctor, se están investigando cada uno de estos hechos y se está dando resultados. Héctor, si ya están identificadas las bandas, ¿qué tan difícil es mantenerlas bajo control? El problema, como señalé, me parece, es que son muchos grupos. O sea, aquí no que se sepa cómo operan, porque más o menos son casi iguales. Células. Claro, pero son distintos grupos. Por ejemplo, yo señalo aquí los espartanos, un grupo de colombianos. Y está este nuevo grupo, los chiquillos que se autodenominan. Estos se juntan, se ponen un nombre y empiezan a ostentar en las redes sociales. Pero con las redes sociales ya es mucho más fácil identificarlos. ¿Por qué no los pillan? No, es que no sé. A ver, es fácil identificarlos, pero... ¿O hay que pillarlo con las manos en la masa? Hay que tomar en consideración de que muchas de estas personas están ilegales en Chile. No tienen ni identidad conocida. ¿Ah? Hablamos de fantasmas. Exactamente. Y por lo mismo por eso les da lo mismo que los capten en cámaras de seguridad, porque nadie los identifica. Exacto. Y cuesta mucho saber, por ejemplo, se saben muchos apodos, pero claro, a ese apodo hay que darle una identidad correcta. Estas personas ingresan en forma ilegal, son delincuentes afuera y vienen a delinquir a Chile. Pero sabemos que, por ejemplo, en este caso, vamos a ir con Rodrigo, en otro de los lugares del hallazgo que estaba llegando, pero se sabe que es un ciudadano colombiano de 24 años. Sí. Esto sí ya se sabe el nombre. No, en este caso está identificado. Y en el caso de Libertadores también está identificado. ¿Empezamos a tirar la hebra, ¿o no? Sí, correcto. No. O sea, uno podría suponer que debería la investigación arrojar resultados relativamente pronto. Sí.
A ver, vamos con Rodrigo. Por lo menos la identidad de quienes fueron. ¿Quiénes son? Y se va a conocer, yo creo que pronto, las razones por las cuales ocurrió este hecho. Ya. Rodrigo Pérez, cuéntanos, ¿dónde llegaste? Sí. Ya, segundo punto del hallazgo, aproximadamente unos 7 minutos de distancia, cerca de 3 kilómetros desde la Alameda. Santa Isabel y Serrano, comuna de Santiago, al lado de la iglesia. Usted conoce probablemente este sector, muy transitado. La cámara de seguridad identifica primero, para hacerles un poco la cronología, a un sujeto que se da cuenta que hay una caja y la mueve con el pie. Al momento de moverla con el pie se da cuenta que hay algo extraño y se aleja del lugar. Posteriormente a eso, llegan 3 sujetos a ver entre medio de la basura, son cartoneros principalmente, y se dan cuenta entonces que se trataba de otro hallazgo, ¿no? Del segundo hallazgo. Este sector, el barrio, describámoslo, barrio residencial, hay una construcción al lado, mira, está Rodrigo, repleto de edificios acá, justamente mira, arriba, PRI, de donde lo encontraron, sí, hay un edificio, sí, cámaras de seguridad, aquí justamente, mira, aquí. Rodrigo, mira, aquí lo dejaron. quédate con esa imagen, quédate con esa imagen. Al lado, está te escucho. a 3-4 metros tuyo, o sea, es imposible no darse cuenta que hay una cámara de seguridad. Entonces, cuando nosotros hablamos de visibilizar, claro, no es que solamente lo hayan dejado en una calle transitada, lo dejaron en donde además iban a tener imágenes, registros de lo que ellos estaban haciendo. Y cuando además hablamos de fantasmas, es porque claramente, como estas personas no tienen ninguna identidad y solamente podríamos manejar eventualmente un apodo, es porque si tenemos ese registro va a ser muy difícil llegar a ellos, va a ser muy difícil identificarlo. Es imposible, si tú estás ahí, Rodrigo, que no se hayan dado cuenta que ahí había una cámara de seguridad, y además estando abajo de un edificio residencial, o sea, bastaba que una persona se asomara y lo viera. Mira, sí, no se preocupe. Lo que pasa es que justo al lado hay un negocio. No estaba evidentemente el locatario a esa hora. Claro. Y es también quien tiene arriba la cámara de seguridad. Está al lado, a metros. Y yo lo estaba preguntando cómo está un poco con esta situación, porque es un barrio bien residencial. Esto está lleno de edificios, ¿no? Por aquí normalmente es muy tranquilo. O sea, yo he venido por acá y aquí no... Es raro que sucedan ese tipo de cosas. Pues, Y cuando se enteró de esto, a 1,5 metros de su... Enfrente, o sea, eso es... O sea, quedamos muy como consternados con eso, quedamos muy impactados, pues, porque, bueno, igual es algo que impacta a cualquiera, ¿no? Una cabeza. ¿Nunca vio gente sospechosa por acá, por el sector? ¿Algo que le llama la atención, que hoy día le haga conexión con lo que ocurrió? No, hoy día no. O sea, desde que llegué todo tranquilo, o sea, ha estado normal, pues. Pero, sí. Bueno, no sé si, bueno, probablemente para usted también sea complicado poder comentarlo, pero solamente sé que me puede responder o no. Según las investigaciones, hay grupos, bandas que están operando acá en el sector. ¿Ha escuchado algo que le haga pensar que eso puede ser verdad o no? ¿Cuál es su...? Mira, la verdad es que no... O sea, no sé, pues. Nosotros... Como te digo, nosotros nos encargamos acá solamente... Sí, del local, el negocio, pero o sea, nada... O sea, nunca han venido, gracias a Dios, nunca han venido acá, sí, a ofrecernos algo malo. O sea... Nunca hemos tenido... Afortunadamente no lo ha podido advertir. Muchas gracias, muy amable. También es difícil para los vecinos del sector porque mira, están al lado evidentemente del lugar de hallazgo. Y aquí en el sector, como te digo, hay un edificio al lado. Yo evidentemente cuando llegué les pregunté a la gente acá de la recepción, nadie quiere referirse al tema, están atemorizados. Obvio. Porque el día domingo en la mañana salen y este sector estaba acordonado. Claro. Todo este sector estaba acordonado. ¿Por qué? Porque la forma del hallazgo fue bien brutal. Y aquí una pista también, Héctor. Aquí para que lo puedan analizar ustedes en detalle también con la imagen. Vienen por este sector los sujetos. Son 3 sujetos. 2 se mantienen caminando hacia el sur. Y hay uno que carga la caja y cruza. Por eso, cuando va cruzando, frente a la cámara, mira, ve la cámara, en movimiento. Es imposible que no haya visto la cámara. Mira, justo frente a la cámara, Pri. Sí. Y aquí la deja. Hay una intencionalidad. Y camina hacia el sur. Pri. Sí, ahora, tenemos el momento exacto y lo estamos revisando.
Qué increíble. Porque claramente le da lo mismo en el fondo que lo graben, porque si hablamos de personas que no tienen identificación, y además se genera esta sensación de inseguridad en los propios vecinos, porque aquí el mensaje que envían es un mensaje, mira de lo que soy capaz de hacer, no le temo a la autoridad, a mí nunca me van a atrapar, y lo que hacen en el fondo es ganarse una especie de respeto del otro, no solamente de la banda rival, sino también del entorno. Del barrio. Sí, pero y también principalmente de ellos mismos. Claro. Sí, no olvidemos, por ejemplo, aquí hemos visto otros fenómenos, como por ejemplo los pulpos, los peruanos, no sé si se recuerdan. Sí. Entonces ellos van con sus connacionales, es a ellos a quienes aplican confinamiento. Hay otro dato interesante, en esta semana no ha habido denuncias de secuestro de extranjeros. Entonces, no existiendo una denuncia, esto tiene que tener otro ribete, ¿me entiendes? Porque lo normal es que exista un secuestro y la persona aparece a los pocos días fallecido, probablemente. Pero en la última semana no han habido... Héctor, dime. estas dos bandas, ¿por qué están peleando? Hay un tema de drogas, también hay una pugna interna y otra que se están peleando probablemente un sector, Cuando un usted territorio. dice pugna interna es porque dentro de una de estas bandas habría habido un tipo que traicionó a la banda a favor de la otra banda. Exactamente, exactamente. Esa Uno es de la los pugna fallecidos, interna. uno de los fallecidos se supone que podría haberse pasado de una banda a la otra. Y eso es Se pena de transformó muerte. en un soplón. Es una pena de muerte, es pena de muerte. Entre ellos, digamos, bajo su ley. Así, otra cosa que esto no ha afectado a ciudadanos chilenos, solamente extranjeros que están, la mayoría en Chile, algunos en situación irregular y otros que llevan varios años acá, pero que tienen un pasado delictual del cual muchas veces se desconoce. Se desconoce en otros países, son jóvenes y llegan a Chile, están un tiempo tranquilos, trabajan probablemente en algo, pero posteriormente son captados nuevamente, son captados nuevamente por personas que ya conocían en otras partes y que se dedicaban a cometer hechos delictuales. Pero si son captados tan fáciles, si se tientan tan fáciles de entrar en este negocio... Muchas veces deben ser obligados, supongo. Claro, es que también, mira, es interesante eso porque uno también podría ver que podríamos estar observando un fenómeno parecido a la pandilla centroamericana. ¿Ah? Por eso esto hay que ir viendo qué es lo que se va gestando. O sea, aquí uno puede sacar muchas hipótesis en relación a esto, pero lo real es que en las últimas semanas, como señalo, han muerto 3 ciudadanos colombianos jóvenes de forma violenta. 2 de ellos, a lo menos, han aparecido amarrados. Y los cuerpos han sido dejados en la vía pública de alguna forma para que sean encontrados. Héctor, ¿y qué se necesita para actuar de manera contundente? Porque ya después de ver estas imágenes de lo que ocurrió el fin de semana y con todos los antecedentes que usted nos cuenta, ahí uno no se explica cómo no se ha hecho algo, un golpe de timón más agresivo para agarrar a estos tipos. Porque si nosotros hablamos de banda ya como un número indeterminado, pero ¿cuántos serán? 20, 50, aunque sean 100. O sea, yo me imagino que de alguna forma podríamos identificarlo, sobre todo porque usted nos dice que hubo amenaza por redes sociales. Sí. Y si se están siguiendo esas redes sociales, ¿cómo nos identifican antes y evitamos estos crímenes? Sí, mira, aquí la estrategia que se ha utilizado es atacar estructuras, porque los tipos que cometen delito, es difícil ir detrás de una persona que es fantasma, por ejemplo. Pero tú puedes ir de mejor forma sobre una estructura completa, porque vas obteniendo un dato, otro dato. Estas son investigaciones de largo aliento, no es algo inmediato. Sí, lo que pasa es que el fantasma no es un lobo solitario. El fantasma se debe mover siempre en el mismo círculo y tiene redes de apoyo. Exactamente, pero fácilmente como el fantasma puede desaparecer. Entonces, ahí está el problema. Por eso que aquí hay que hacer de esto, de hecho, los funcionarios policiales, mucho trabajo de inteligencia.
mismas aportes que hacen otros ciudadanos extranjeros, familiares, se va conformando un cuadro. Sí, pero de todas maneras yo entiendo la duda que plantea acá la PRI, porque estamos en medio de un operativo regional y nacional, diría yo, Calles Sin Violencia, que justamente tenía que ver con la anticipación de homicidios, buscar los sectores donde más ocurrían, la frecuencia. Usted nos habla de inteligencia, conocemos los apodos, edades, nacionalidad, modus operandi, redes sociales. Entonces, llama la atención que no tengamos una respuesta más rápida. Con el plan Calles Sin Violencia, en pleno desarrollo, vemos uno de los crímenes más macabros de los últimos tiempos. Sí, pero mira, el otro día, por ejemplo, el Tren de Aragua, la PDI desarticuló una investigación de largo aliento, una estructura importante del Tren de Aragua. Hay que entender que esto toma su tiempo. Toma su tiempo. No, sí, claro, para que no es algo inmediato. Exitoso y tener las pruebas necesarias. Pero para yo pienso que condena. ese caso se va a solucionar luego. Rodrigo, ¿dónde vas? ¿Sí? Los quiero llevar hasta el otro punto, el tercer punto de hallazgo. Cronológicamente al menos se dio así, no sabemos, la policía está investigando, sé que fueron arrojados los restos en este mismo orden, pero así se dieron los hallazgos. Estoy en San Francisco y Cóndor, 2 minutos caminando, porque son 2 cuadras, 200 metros aproximadamente, desde Santa Isabel con Serrano, el lugar en donde fue lamentablemente encontrado este hombre, no parte de este hombre. En este sector específicamente, San Francisco hacia el oriente, fue encontrado entonces el tercer hallazgo, ya en horas de la mañana con luz de día. Los vecinos se percatan de que dentro de una frazada con nylon estaban las extremidades inferiores. Llaman a la policía. La policía estaba trabajando acá a 2 cuadras. Se traslada rápidamente la gente de la UCAN y comienzan las pericias desde este punto hacia el oriente, PRI y REPE. Sí, yo me imagino que además, imagínate la inseguridad para tantos vecinos que hay ahí. Si hay tantos edificios, son departamentos más pequeños a veces, o parejas o matrimonios que están recién formándose, tienen niños chicos. Entonces esto es tremendamente inseguro. Cuando nosotros conversamos, Héctor, de los antecedentes que pueda manejar la policía, ya hablamos de 2 bandas colombianas, hablamos de amenazas que hubo anteriormente a través de redes sociales y que podríamos llegar a aclarar qué fue lo que ocurrió y cuál fue la razón de este crimen. Además que está identificado la víctima. Ya está identificado. Antes, Rodrigo, parece que... ¿Qué pasó, Rodrigo? Ahí hay otra cámara de seguridad. Claro, en este lugar es el punto de hallazgo. Y mira, por favor, el tamaño de esas cámaras de seguridad. O sea, es imposible no verlas. Y en este sector comienza a trabajar a propósito del hallazgo y de hecho se allana uno de los domicilios. Es evidente que querían visibilizar. Aquí hay una ruta realizada en avenidas principales con cámaras de seguridad que dejaron registros sobre este brutal crimen. Sí, más claro echarle agua. Ahora, ¿por qué a usted le da la sensación de que podemos llegar en esta oportunidad, a pesar de hablar de fantasmas y todas las características que tienen estas bandas de personas que están en situación irregular y que se han dedicado a delinquir? ¿Por qué tiene usted la sensación, Héctor, de que podríamos llegar a aclarar este crimen? Primero porque está la mitad del trabajo hecho. Lo más difícil en este tipo de casos es identificar a la persona. Una vez que la persona esté identificada fácilmente, tú puedes contactar. De hecho, aquí los familiares ya los deben haber contactado, deben estar de alguna manera entregando algún grado de información que va a permitir que Carabineros forme el cuadro completo. Ahora, otra cosa que es importante es que hay investigaciones que están realizando la Policía de Investigaciones y está el OS7. Aquí... que están en curso y que son hechos que podrían estar relacionados, pero son todos colombianos. Ahora, usted dice que está la mitad del trabajo hecho. ¿La mitad del trabajo hecho tiene que ver con qué? Con la identificación de la persona. Ya, porque es lo más difícil, el gran paso, es establecer de quién estamos hablando. Claro. Porque dejen de ser fantasmas, como ellos. Exacto, o sea, ya tenemos a alguien que tiene nombre, apellido y que yo con el cual puedo trabajar, o sea, puedo establecer la relación. ¿El esclarecimiento de este crimen implicaría el desbaratamiento de la banda? Podría ser. Podría ser. Por eso que hablo que aquí se atacan estructuras más que personas. Estructuras. Porque los mismos son responsables de varios delitos de homicidio
Entonces, No. la policía no puede ir detrás de uno, tiene que ir detrás de la estructura. Claro. Es decir, el cambio de la forma de enfrentar Ahora, esto cuando ha usted habido. dice que tenemos dos bandas rivales, un problema interno probablemente en una misma banda, y ha hablado de la nacionalidad colombiana, corríjame usted, pero la información de prensa que manejamos nosotros acá en el programa es que o sea, es impresionante la serie de bandas que operan en un cuadrante un poquito más grande del que estamos hablando, pero básicamente el centro de la capital. El Claro. Tren de Aragua, Venezuela. Los Pulpos, Perú, usted lo Sí. mencionó. Sí. Espartanos, Colombia, que es el caso que estamos hablando ahora. Nueva Generación, Perú. Del Callao, Perú. Los Meleán, Venezuela. Los Orientales, Venezuela también. Y los Valencianos, Venezuela también. Me estaría faltando la otra banda colombiana nueva que usted decía que es los Los Chiquillos. Chiquillos. Pero, Nueva. o sea... Bueno, sea, es que no ahí quiero se- volver a nombrar los países, pero es evidente que tenemos un problema de bandas y una serie de bandas, una cantidad ¿Y impresionante. de cuántas personas hablamos en cada banda Es que, aproximadamente? mira, de 10, o sea, más de 10, 20, otras. Es que son como células, entonces ahí está el problema. Si ellos se conforman, se autodenominan, se colocan un nombre y son delincuentes habituales. Han toda su vida. Pero son estado- células, por ejemplo, el Tren de Aragua, que es tan conocida. Son células del Tren de Aragua. El Tren de Aragua los envió a ocupar este territorio, o son grupos de connacionales, como que- decía usted, que dicen, oye, llamemos a no sé quién, en no sé qué cárcel o al país de origen, y comuniquémosle que estamos acá. Es que hay un mix. Y hay un- disputemos el poder con es esta que hay otra un banda. mix de cosas aquí. Un mix de cosas. Por ejemplo, con el Tren de Aragua, ¿qué se sabe? Que hay grupos de venezolanos que no son Tren de Aragua, que se autodenominan Tren de Aragua. Un problema. Hay efectivamente miembros de este grupo que se esparcieron hacia Sudamérica y conformaron y dominan ciertos sectores. Entonces, aquí hay una mezcla de cosas. Y eso es lo que hace más difícil, porque aquí no es como que estuviéramos atacando solamente una estructura criminal, son muchas. No sé si me explico. Aquí cuando hablamos de crimen organizado, que a mi gusto se debe revisar el significado de lo que es crimen organizado, porque hoy en día son todos criminales organizados. Es verdad. Todo. Entonces, por eso que nosotros preferimos llamarlos bandas criminales. Hay muchas que están operando, van a seguir operando, se van a crear nuevas probablemente, porque este es un fenómeno que es exportado. Pero y es que muy nosotros- reciente. Y sabes Sí. que me gustaría saber, Héctor, ¿cuáles son las características que tiene Chile para atraer a tantas bandas? O sea, ¿tan débil estamos nosotros en cuanto a la investigación o las leyes para que las bandas tengan esa intención de instalarse aquí? Porque esto, claro, es un fenómeno más generalizado, pero en los últimos años se Sí, instalaron. pero a ver, no es que la policía, o sea, de hecho, ustedes ¿Pero qué ven lo hace tan que- atractivo? ¿Qué lo hace tan atractivo? Las facilidades que hay por ingresar por la frontera. Partiendo por el ingreso. Exacto. Pero una Eso vez es. que ingresen podría decir, oh no, yo ándate con cuidado porque aquí nos pueden pillar en cualquier minuto. Sí, pero es que si la persona ingresa y hay facilidades para todo, muchos chilenos se quejan de que los extranjeros tienen más facilidades que los propios chilenos. Entonces, si se pueden autodenunciar, O sea, el traslado a Santiago es relativamente fácil. es fácil pasar Sí, por lo la hemos visto en frontera. otras investigaciones. Sí, el problema está que la única forma de atacar estos fenómenos es cuando todos los países que están alrededor están Sí, de se acuerdo en lo coordinan, mismo. sí. ¿Sí? De otra Tenemos un manera no se déficit. puede. Lo que pasa es que también uno tiene la sensación de que estas organizaciones criminales de otros países también vieron a Chile como un mercado inexplotado. Exacto, Claro. sí. Absolutamente. Entonces es como que, oye, acá este tipo de delitos todavía no se conocen, Exacto. vamos a hacerlo, exportemos este Claro. producto, digamos, no tradicional. Sí, no olvidemos que Horroroso. nosotros exportamos hacia Europa y a Estados También, Unidos también el bandidos. lanzazo y todas esas Eh, cosas también Pero, las Sí, pero- no es- pero un en la tipo de capital delito. fue una tierra fértil, dices tú. Mira, vamos Claro. a volver con Rodrigo Pérez, que está allí haciendo un reconocimiento también del barrio. Es importante que nos relates cómo es el sector, Rodrigo, porque te encontraste con más cámaras de seguridad. Mira. Exacto, exacto. De hecho, mira, pongámonos en este mismo punto, aprovechando que no viene el tránsito, no viene el auto. Veo yo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cámaras en el sector en donde fueron encontrados. De hecho, bueno, todavía están los restos del acordonamiento de Carabineros acá en el sector. Solamente en esta esquina, al menos así como a la rápida, 7 cámaras. Y sumado a eso,
mostremos un poco el entorno. Está repleto de edificios que dan una vista, además, desde la altura de lo que va a pasar justamente acá en el terreno. Vecinos no quieren hablar, hay muchos, pero no quieren hablar. Están atemorizados y otros No, y se molestos. entiende. Justamente, de hecho, los locatarios de acá del sector me decían, la verdad es que nosotros ya estamos cansados porque esto, lamentablemente, es normal en Santiago Centro. Eso me decía recién un caballero. Así que no tenía ni ganas de hablar porque me decía, ya estamos acostumbrados, lamentablemente, a estos hechos tan brutales. Imagínate. Qué horror, porque además si tú nos muestras esta intersección, Rodrigo, en donde a la vista, a simple vista, Mira. hay 7 cámaras, Mira es esa porque cámara. ellos tenían la intención de dejarlo ahí para que quedara Y se bien me fue esa. grabado. Claro. Mira, Sí, y se me fueron esas, que son las de la del tránsito, que es una que es 360 y Sí. la otra que identifica la vía exclusiva de los buses. O sea, si alguien pasó por aquí,